Bueno, entonces, sin más preámbulo, mm, muy buenas noches para todas las personas. Voy presentándome. Mi nombre es Melisa Huertas. El día de hoy vamos a ver la conferencia número 36 del temario de fase A. Esta conferencia se llama Meditación y Koanes. ¿M? Entonces, ¿qué es importante entender con la meditación o qué veíamos en las clases pasadas? Podíamos ver el objetivo claro, que la meditación no es una técnica para solamente concentrarnos en algo o pensar que es algo de otra cultura o que sencillamente centrando nuestra mente en algún objeto, en un árbol, en el universo, en una estrella, en una montaña, ya vamos a lograr despertar la conciencia. Recordemos que la meditación tiene como objetivo darnos a nosotros una sabiduría muy diferente a la que podemos extraer con conocimientos de libros, enciclopedias, lo que podemos ver en el Internet. Esta es también conocida como el alimento del sabio. Se conoce que también es el pan del sabio. La persona que quiere empezar a extraer sabiduría debe empezar inevitablemente a aprender a sacar la meditación, ¿sí? Entonces, aquí hemos visto y vamos a seguir viendo a lo largo del temario muchas técnicas para lograr ingresar a esas dimensiones superiores. Entonces, una persona que realmente anhela ese cambio, tiene una seriedad en cuanto a su trabajo interior, que realmente quiere cambiar, que quiere modificar algo de su psicología, de su mundo interior, que nosotros ya hemos observado a través de la autoobservación, como todos nuestros defectos, debe aprender sí o sí a meditar, si es que realmente no queremos fracasar en el trabajo interior. La meditación va a resultar fundamental en muchos aspectos. Si nosotros nos damos cuenta, la meditación también es la misma reflexión. Veamos que muchas personas dicen, no, sí, tengo que reflexionar tal situación o voy a reflexionar tal problema. Pues esa reflexión, ¿a qué nos va a llevar? Si es algo verdadero, si se hizo con todo el ánimo, si de poder llegar a una solución, pues a cambiar, no a buscar tal vez salidas equivocadas o a culpar a las otras personas, no. La meditación es fundamental cuando nosotros, por ejemplo, queremos resolver algo que siempre nos ha, digamos, se nos ha manifestado en esta existencia, ¿sí? Doy con personas que siempre me mienten o personas traicioneras o siempre llega a mi vida gente violenta. Bueno, todas estas cosas necesitamos empezar a meditarlas muy objetivamente para darnos cuenta cuáles son esos actores psicológicos internos que están dentro de nosotros y que son como un imán que jalan, sí, que atraen ese mismo comportamiento psicológico de otras personas. Entonces, cuando una persona ha logrado hacer este tipo de reflexión y ha llegado al origen del problema, pues si esta meditación dio un resultado muy bueno, va a decir, bueno, hay algo que yo debo modificar, me voy a ser responsable esto, erré en esto, fallé en esto, ya comprendo cuál es el origen del error de esta situación. Veamos que hay muchas personas que hasta mecánicamente utilizan el término, no, yo lo medité y realmente pues me di cuenta que no, ustedes son los malos y yo soy el bueno. ¿No? Aquí nos estamos dando cuenta que es una meditación muy subjetiva, es algo muy mecánico, ¿sí? Es decir, que no logró extraer una verdad, una veracidad, una realidad, que eso está en nuestro mundo interior. En algún momento un individuo decía, no, tuvo un conflicto con alguien y pues siempre lo coloco de ejemplo porque nos pasa a todos, donde este personaje entonces se fue a reflexionar sobre la situación vivida con la familia y él decía, no, yo realmente medité y no, lo que yo medité me di cuenta que lo mejor es que no tengamos esa amistad, yo más bien me voy a alejar un poco de ustedes porque pues las cosas no pueden ser como antes. ¿Qué nos está mostrando este tipo de justificaciones? Que es nuestro ego, el que sencillamente está ejecutando una práctica que si no la toma la conciencia, pues sencillamente va a ser de todos nuestros defectos. Cuando una persona empieza a reflexionar y sencillamente sale con la filosofía o con la idea o con la justificación de no, yo la verdad soy el bueno, yo todo lo hice bien, yo nunca tuve ningún error, los malos son los demás, entonces, pues, qué está descansando en nuestra psicología? Estamos alimentando nuestros defectos y desafortunadamente no estamos aprovechando esta técnica si realmente queremos que nos dé resultados muy positivos. Entonces, cuando nosotros queremos ese cambio, sí o sí tenemos que tener toda la seriedad,
toda esa disciplina que esto requiere. Cuando una persona aprende a sacar técnicas de meditación, de desdoblamiento, de concentración o de la misma reflexión, pues, ¿qué va a suceder? Que esto inevitablemente nos va a llevar a mostrar un cambio, a poder aceptar algo que en algún momento teníamos o miedo de aceptarlo o sencillamente no lo podíamos ver. ¿Por qué? Porque por el diario vivir, por el afán de nuestra vida, de las cosas, del trabajo, de la familia, de pareja, bueno, de todas estas situaciones, pues nosotros ni siquiera nos damos un tiempo para nosotros mismos. La meditación debe ser fundamental si nosotros en algún momento queremos experimentar ese cambio. Una persona que no sabe meditar es superficial. ¿Qué es algo superficial? Algo pasajero, algo del tiempo, algo que sencillamente se basa en cosas que no tienen un argumento verdadero ni real. Una persona superficial es alguien que siempre está es en función de todos sus defectos, de buscar culpables, de ser víctima de la circunstancia y sencillamente nunca va a poder disolver el ego. Cuando nosotros tenemos este tipo de escapatorias de comportamientos, porque es algo muy habitual de nuestra psicología, querer justificarnos, querer buscar culpables afuera, querer señalar, querer hacer juicios a los demás, pues jamás va a poderse disolver en nosotros esos agregados psicológicos. Y esto va a hacer que nosotros seamos siempre como leños arrastrados por las furiosas olas del mar de la vida. Una persona que nunca aprende a reflexionar sobre sus errores o sobre sus fracasos o sobre situaciones negativas, pues es una persona que nunca va a poder extraer esa sabiduría. Recordemos lo que veíamos en la conferencia de la meditación, que era la número 22. Invito a las personas a que la miren para poderse hacer más una idea cuál es el objetivo real de la meditación. Allí nos podíamos nosotros dar cuenta que el objetivo puntual de la meditación es que nosotros a través de la autoobservación recreemos una escena de pelea, una escena de celos, una escena donde se nos manifestó la ira, la, la envidia, bueno, cualquier defecto. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a hacernos dueños, vamos a empezar a hacernos responsables de cada uno de esos actos, de esos yoes, de esos defectos, de esos errores que se manifestaron en esa escena. Cuando una persona empieza a recordar escenas, por ejemplo, de peleas, uno siempre trae a colación lo que a uno le dijeron. No, es que me dijo esto, me ofendió de tal forma, es que yo no le puedo perdonar que me haya calumniado de esta manera. Pero, ¿por qué se nos dificulta recordar o traer las escenas de lo que nosotros también dijimos o los gestos que tuvimos? En la meditación esto va a ser muy necesario para qué? Para empezar a observarnos a nosotros mismos. Recordemos que nosotros debemos aprender a tomar las situaciones difíciles de la vida de una forma muy diferente, ¿sí? Hay que aprender a recibir las cosas desagradables de los demás, que vienen de los demás como algo agradable. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Que cada una de esas situaciones, de esas experiencias, pues vienen a enseñarnos a nosotros algo. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta el aprendizaje donde tenemos que poner un esfuerzo de nosotros mismos para darnos cuenta, para abrir nuestros ojos y ver realmente qué es lo que nosotros debemos cambiar de nosotros mismos. Preferimos siempre autoengañarnos, justificarnos y seguir considerándonos que somos buenos, que no necesitamos cambiar y que el cambio debe ser es de la otra persona. No, yo no tengo que cambiar, yo siempre he sido así, la otra persona pues es la que tiene que cambiar, si quiere estar conmigo pues tiene que aceptarme como soy o así me voy a morir, así he sido. Esto es óbice, sí, es obstáculo para verdaderamente lograr un cambio. Y si nosotros no aprendemos a meditar, pues siempre vamos a ser personas chocantes, personas que en cualquier parte vamos a tener conflictos de toda especie, víctimas de las circunstancias. ¿Por qué? Porque no aprendemos a sacar esa verdadera inteligencia, esa verdadera sabiduría que está en nuestro mundo interior. Recordemos que la inteligencia no la podemos medir solamente por tener una buena nota en el colegio o en la universidad o por algo intelectual, ¿no? Esa es una clase de inteligencia y bueno, para algunas personas será muy válida, pero la mayor inteligencia que una persona puede tener es cuando empieza a extraer esa sabiduría que está en su mundo interior. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aprendiendo a acceder de una forma consciente a la sexta y a la séptima dimensión de la naturaleza. Para algunas personas esto sonará, no, eso es imposible, eso solamente lo puede hacer un maestro o alguien que ha despertado conciencia. Bueno,
Ellos pueden hacerlo a voluntad, cada vez que quieran, cada vez que lo deseen, porque ellos ya tienen un cuerpo creado para poder ingresar a esa dimensión de una forma muy diferente a la que nos corresponde a nosotros mientras no tengamos esa creación de esos cuerpos, de esos vehículos que pueden acceder a estas dimensiones de una forma muy voluntaria. Nosotros en este momento tenemos la práctica ¿para qué? ¿Para qué vamos a experimentar una sexta y una séptima dimensión? Solamente por, sí, no, pues sí, yo sé qué es eso. No, esto no lo vamos a experimentar para sentirnos buenos o para decir, sí, eso de la meditación, sí, eso se puede hacer con maticas o con planticas o con hongos o con drogas. No, esto lo vamos a experimentar es para nosotros tener ese ánimo y ese anhelo de poder ver la verdadera realidad que existe en una dimensión muy, muy superior a esta tercera dimensión. Tristemente para toda la sociedad y para todos nosotros lo real es lo que podemos ver, lo que podemos palpar, lo que podemos comprar, lo que nos cuesta con dinero físico. Eso es lo verdadero, lo valioso. Perdemos nuestra casa, sufrimos, perdemos un celular, sufrimos, perdemos cualquier cosa, sufrimos. Recordemos lo que veíamos con lo de la familia y los apegos. Estamos apegados a todas las cosas físicas, pero si nosotros pudiéramos ir a ver dimensiones diferentes a esta, allí sí vamos a poder experimentar la realidad de la realidad, o sea, la verdadera conciencia. Allí se experimenta es algo muy superior, muy diferente. Esa felicidad o ese anhelo de despertar es muy diferente a los conceptos que nosotros tenemos acá. Pero ¿cómo lo vamos a experimentar? Bueno, pues empezando a sacar esta práctica que se conoce como la meditación con koanes, meditación y koanes. ¿Cómo se va a experimentar esta dimensión? Cuando aprendemos a amordazar al ego y podemos dejar que se libere la esencia. Ese 3% de conciencia que por lo general está atrapada, ¿sí? Que está embutida en todos esos defectos, formas equivocadas de ser, lo que es nuestra mente, nuestra psiquis. Vamos a amordazar eso y esa parte superior de nosotros es la que va a ir a experimentar esas dimensiones porque es la única que puede experimentar la sexta y la séptima dimensión. El ego no lo puede hacer, el ego no puede llegar hasta estos niveles. Por eso allí está la verdad y la realidad de todo. Una persona acá en esta tercera dimensión, el amor está empañado por sus conceptos de lujuria, de formas, de el romanticismo. Entonces amor es sufrimiento, amor son celos, amor es que me traiga flores, serenata, carta, chocolates, que me quiera, que me diga que soy bonito o bonita. Eso es amor. Esa es la realidad que tenemos en esta dimensión. Pero si una persona ingresa de forma consciente a la sexta y a la séptima dimensión, va a experimentar que el amor va más allá de todos estos conceptos físicos que nosotros acá tenemos. Y así en muchas cosas, así es la verdad, así es la verdadera felicidad. Acá nuestra felicidad es pasajera, ¿por qué? Porque la felicidad está en función de una serie de defectos psicológicos. Voy a colocar un ejemplo. Entonces mañana nos van a pagar y estamos contentos, felices porque, uy, no, nos va a llegar plata y voy a poder comprar esto, voy a tal cosa y nos sentimos felices. Pero ¿qué sucede en el momento en que no, mañana no nos van a pagar, sino que hubo un problema y hasta dentro de 15 días? Muchas personas van a sentirse tristes, deprimidos, aburridos, fracasados, porque sencillamente eso que anhelaban no, no, digamos que no lo pudieron lograr por algo que sucedió. Allí, en la sexta y en la séptima dimensión, la felicidad va a ir más allá de una cosa material o de obtener o no obtener algo. Veamos que nuestra conciencia es libre. Lo que pasa es que nuestro ego, todos nuestros defectos, es lo que hacen que nosotros nos sintamos fracasados, frustrados, infelices, arruinados. Pero si nosotros empezamos a entender que nuestra verdadera riqueza está en nuestro mundo interior, que nuestra verdadera sabiduría es toda esa conciencia que tenemos que sacar y extraer de nuestros defectos, esto va a dar un matiz muy diferente y allí es donde las personas van a poder decir, bueno, ya puedo ver que sentir en estas dimensiones la realidad es muy diferente a lo que uno normalmente está aquí apegado. Entonces eso es lo importante, que nosotros vayamos a experimentar ese vacío iluminador, también se conoce así, o el estado de Shamadhi. Ese estado de Shamadhi es porque nuestro ego se queda en un momentico como encerrado, ¿sí? Como ahí, digamos, entretenido en otra cosa y nuestra esencia se puede liberar. Ese es el objetivo de esta práctica. Necesitamos volvernos muy serios y dejar a un lado tantas cosas que encontramos nosotros en el pseudoesoterismo.
¿Por qué aclaramos esto en esta conferencia? Porque hay muchísimas escuelas donde a las personas, digamos que las enganchan con el tema de la meditación, pero realmente no les están enseñando una meditación objetiva, una meditación que quiera buscar un cambio. Esa es la meditación, eso es meditar, eso es reflexionar, eso es ir a esas dimensiones. Una escuela donde a una persona le dice, no, aquí meditamos con péndulos y ustedes fuman una plantica y yo le impongo manos y eso ahí ya usted ya despierta su conciencia. Esto es completamente absurdo. Recordemos que el despertar de la conciencia requiere que nosotros hagamos un esfuerzo, unos sacrificios conscientes y unos padecimientos voluntarios. Nosotros no podemos pretender que el despertar de la conciencia sea algo de otra persona, ¿sí? Que entonces por un líder o por un guía espiritual, ya porque haga algún pase magnético o alguna cosa, ya entonces nos despertó la conciencia. Y esto abunda, esto pulula en muchas escuelas. Por eso se dice que se necesita tener esa seriedad para que nosotros mismos empecemos a darnos cuenta que ese guía, ese maestro, está es en nuestro mundo interior. Muchas personas uno se da cuenta en las redes y en muchas otras partes donde piden a gritos un guía, ¿no? Y es que alguien que sepa de espiritualidad, necesito un guía espiritual que guíe mi vida. Por Dios, o sea, estamos confiando en elementos externos cuando toda esa sabiduría está en nuestro mundo interior. Queremos encontrar lo verdadero, lo real, a Dios, al objetivo, a nuestra conciencia afuera, pero eso es dentro de nosotros mismos. Por eso los griegos decían, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, porque es que si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de ese creador, de ese Dios, de esa parte superior y consciente, tenemos todas esas grandes capacidades, están latentes en nuestro mundo interior, pero mientras nosotros no quitemos eso tosco, eso pesado, esa oscuridad que son todos nuestros defectos, pues cómo vamos a poder dejar aflorar todas esas virtudes o esas joyas preciosas que se encuentran en nuestro mundo interior. Entonces, por eso, todo este tipo de escuelas de pseudomísticas, pseudocultistas, se llaman hasta de forma barata, porque es algo muy barato uno pretender pagar por una meditación. La sabiduría es universal y esto no tiene ningún cobro. Por eso este conocimiento se entrega gratuito, de entrada libre, para que las personas tomen las herramientas que quieran poner en práctica y lo que no, bueno, en algún momento verán en el despertar de su conciencia, verán necesarias ciertas cosas que hemos enseñado, pero ¿qué es lo importante? Que nosotros logremos entonces ese cambio. No podemos anhelar ese tipo de meditación entonces donde la persona va a ver reflejos o donde a través de algún elemento externo, alguna planta mística o alguna cosa de estas, sí, veo cosas o veo reflejos en el aire o veo, me tomo esto que se conoce hoy en día como el yagé, o bueno, muchas cosas así, o fumarse una planta o algo. No, ya, yo ya experimenté, desperté mi conciencia. ¿Cómo la vamos a despertar si estamos creando un defecto drogadicto de algo místico, ¿sí? Esas drogas místicas es un yo y nos va a llevar tarde o temprano a querer probar cosas muy fuertes. Para nosotros lograr el despertar de la conciencia no necesitamos nada externo, necesitamos es anhelarlo, necesitamos es experimentarlo. Por eso ese tipo de meditación a nosotros no nos sirve. Si en algún momento a nosotros nos van a hablar de una meditación donde a la persona la incitan es a experimentar placeres o a medite para ver cómo usted puede tener más plata o cómo usted puede ganar poderes, pues realmente esto no es así y esto no se va a hacer de la noche a la mañana. Entonces, la seriedad en el trabajo interior, en el despertar de la conciencia es fundamental. Si nosotros tenemos ese yo veleta, ese yo picaflor que nos lleva de un lugar al otro, aquí me hablan más bonito, aquí me dicen que es fácil esto, aquí me dicen pues realmente siempre vamos a querer las cosas muy fáciles. Veamos lo que pasa con todas las religiones. Si todas las religiones aspiran a ser la verdad de ese Dios que profesan, pero ninguna religión enseña realmente a cómo liberar la conciencia. Lo que nosotros debemos hacer es liberar nuestra conciencia. Debemos entender que esa alma tiene una contaminación. La persona que se quiera considerar buena o santa se le respeta, pero si nosotros nos observamos un primer día, nos vamos a dar cuenta
que tenemos ira, que tenemos codicia, que tenemos pereza, que tenemos mucha vanidad, mucho orgullo, que tenemos yoes o defectos adúlteros, a pesar de que se tenga ya una pareja, se esté establecida, pero hay muchas cosas, el yo mirón que quiere estar comparando aquí, mirando allá, entonces este tiene la cara más bonita que mi esposo o esta chica es más sexy que mi esposa, esos son defectos psicológicos y si nosotros no nos damos cuenta de esa realidad, pues entonces estamos autoengañándonos. Por eso es importante empezar a autoobservarnos para darnos cuenta que sí queremos hacer un cambio y que realmente necesitamos hacer una limpieza nosotros mismos. Esta limpieza no tiene que ver con nada externo, no tiene que ver con afiliación o con creencias o con filosofías o con pensar en leer un libro, no, esto debe ser algo que nace, que se anhela, sí, que se desea a fondo hacer un cambio, hacer una limpieza. Por eso es muy importante que nosotros siempre nos volvamos muy prácticos. Nos interesa es la meditación trascendental, real. Si la meditación que nos va a llevar a experimentar algo muy diferente sin nada externo, para que nosotros podamos experimentar estas dos dimensiones que son la verdad y la gran realidad o la gran verdad, sencillamente necesitamos es empezar a estar un poco más concentrados, a tener fe en la práctica y a darnos un tiempo, un espacio para nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder sacar esta práctica y darnos cuenta lo que es experimentar a la conciencia y vamos a hacer una comparación. Esto es la experimentación de la conciencia. Esta es la experimentación del yo, del ego. La experimentación del ego siempre van a ser placeres, cosas vacías, el hipnotismo, todo lo referente a la personalidad. Con la conciencia siempre nos vamos a sentir llenos, vamos a sentir un ánimo, un impulso, ganas de avanzar, de querer cambiar algo. ¿Por qué? Porque esa fuerza nos la da nuestro propio ser y nuestra propia conciencia. ¿A través de qué? De la práctica. Si nosotros no practicamos, en un momento, pues sí, eso de la meditación se oye como chévere, pero no, eso más tarde yo me animo. O lo mismo con el desdoblamiento. Si hay personas que tal vez han logrado desdoblamientos con cosas externas, bebedizos o cosas así, bueno, listo, experimentó algo, pero ¿por qué no lo puede hacer es a través de algo, o sea, sin ser como dependiente de eso externo, ¿sí? Sino usted mismo empieza a poder sacar sus prácticas, a poder concentrarse, a poder aprender a relajarse, que fue una conferencia que ya vimos, eso sí da un ánimo muy diferente. Y ahí es cuando nosotros empezamos a confiar y a experimentar a nuestro verdadero ser y a nuestra verdadera conciencia. La meditación trascendental es muy diferente y siempre va a buscar un cambio. Cuando una persona aprende a meditar, digamos, saca unos 20 minutos o unos 30 minutos, pues lo ideal sería que fuera más tiempo, pero bueno, digamos que iniciando, empezamos con la autoobservación, nos damos cuenta de ciertos detallitos, de ciertos defectos en la noche a través de la técnica de la reflexión que vamos a hacer. No vamos a ver una pelea, decir, no, si es que sí, y yo debía haberle hecho groserías, y debía haberle pegado, y debía haberlo insultado. No, eso no es una meditación, eso sencillamente es recordar algo y es tener una canción o una charla psicológica para uno poder desquitarse más adelante. La meditación a nosotros nos va a llevar a ver el origen, el cambio. Bueno, fui violento, fui violenta, o fui agresivo con lo que dije o con mi actitud. Empezamos a pedir muerte a nuestra Madre Divina y eso nos va a llevar a un cambio. Es decir, que cuando venga el mismo gimnasio, el mismo evento, como ya hemos observado esos actores que se manifiestan, pues bueno, vamos a poder darnos una pausa y empezar a pedir muerte y ¿qué va a suceder? Pues vamos a pasar la prueba y ya no nos vamos a identificar o ya no vamos a reaccionar de la misma manera. Entonces, eso es lo importante con la meditación. Vamos a ver ahora qué es un koan, ¿sí? Un koan es algo que no tiene respuesta, es una frase sin respuesta, es como es algo paradójico, ¿sí? Es algo donde la mente no puede encontrarle como la solución a eso. Hay muchísimos koanes. ¿No? Siempre nuestra mente va a intentar responder, nuestra mente siempre va a querer, escuchamos una palabra rara o algo, un término que no conocemos y de una vez que sucede con la mente empieza a decir, esto me suena como a tal cosa o esto me suena a esto debe ser, porque siempre la mente tiene que ser la que mete la cucharada porque nos acostumbramos a lo largo de toda nuestra personalidad y de todos los conceptos de sociedad a que la mente es la que siempre tiene que resolver. Por eso siempre nos equivocamos en algunas decisiones, bueno, algunas serán acertadas, otras serán menos acertadas,
porque es que la mente es muy lenta. Si nosotros aprendiéramos a extraer esa sabiduría, un sabio, sin necesidad de tanto libro, ni de tanta lectura, ni de tanto estudio, sencillamente con la sabiduría que está en su mundo interior, sabe resolver una situación. Es increíble que hay personas, hasta con todo el conocimiento que puedan tener en medicina, en ingenierías, en derecho, bueno, tantas carreras que existen, pero a veces tienen un problema y se sumen en un vaso con agua, se ahogan, no saben cómo poder resolver. Esto no nos lo enseñaron a nosotros ni en la universidad, ni en el colegio, ni en la primaria. Entonces, por eso es muy importante que nos volvamos cada vez más a volcar, a sentir, ¿sí? A practicar, a comprender, a ir más allá de lo que nuestra mente sencillamente nos muestra. Eso es lo que es un koan. Entonces, el koan es algo que la mente jamás le va a poder dar una respuesta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros escuchamos un koan, como por ejemplo, ¿quién creó a Dios? Van a haber muchas teorías. Todos nosotros tenemos teorías, conceptos, ideas de religión, del estudio, de la universidad, del colegio, pero ¿cuál es esa verdad? Entonces, ¿qué va a suceder en ese momento? Nuestra mente se va a saturar, ¿sí? Se va a agotar ese proceso del pensar, del estar pensando y pensando y pensando. Cuando nosotros hacemos que esa parte de nuestra mente se canse, allí es cuando se le da el paso a que nuestra conciencia se libere y el ego queda amordazado, es decir, que se libera la esencia, pero por unos instantes. Esto es algo para poderlo comprobar. Vamos a ver algunos koanes. Entonces, el primero se conoce como, por ejemplo, si dos manos suenan así, ¿sí? ¿Cómo va a sonar una sola mano? La mente va a empezar a resolver. Ustedes en este momento van a empezar a decir, ah, no, pues qué bobada, pues suena como eco, o las partículas que están en el aire pues tienen un sonido que nuestro oído no alcanza a percibir. Bueno, todo eso pueda que sea válido o no, pero ¿cuál es la realidad? Nuestra mente se va a empezar a agotar, se va a empezar a agotar. Esto se hace es como cuando, por ejemplo, nuestra mente es como un niño pequeño. Entonces el niño está molestando y moleste y moleste y le ponemos un juguetico. Entonces el niño se distrae con ese juguete y la mamá puede seguir haciendo el oficio. Es un ejemplo. Así vamos a hacer con nuestro ego. Ese koan va a servir para que nuestra mente se distraiga, ahí se canse, se canse, se canse y en ese punto la conciencia se libera y podemos experimentar esa dimensión. Este primer koan da muchísimos resultados. Una persona podría decir, no, pero es algo muy sencillo, muy simple. Bueno, experimentémoslo. Ahorita vamos a ir a explicar la práctica. El otro koan es, por ejemplo, ¿dónde está la verdad? ¿Sí? Es algo que no tiene una respuesta, es algo paradójico. Usted le puede preguntar a alguien, ¿dónde está la verdad? Ah, la persona intelectual va a decir, no, pero espere, ¿de qué verdad me está hablando? ¿Me está hablando de la verdad de qué? De quién creó a Dios? ¿O la verdad de las razas? ¿O la verdad del planeta? ¿De qué verdad? Siempre estamos fraccionados. No, sencillamente el koan es así. ¿Dónde está la verdad? De acuerdo a nuestros conceptos, a nuestra cultura, a nuestras creencias, nuestra mente va a empezar a decir, no, pues la verdad, ah, no, pues la verdad está dentro de nosotros. Sí, pero ¿dónde está la verdad? ¿Cómo podemos experimentar esa verdad? La mente va a querer esa respuesta. Entonces, como no la tiene, porque las cosas que la mente no conoce, sencillamente no puede responder porque no lo conoce, entonces ahí es donde nos quedamos quietos en espera de esa respuesta. En ese momento es cuando se amordaza el ego y la esencia experimenta, por ejemplo, qué es la verdad. Veamos que cuando a Buda le preguntaron, ¿dónde está la verdad? Dio la vuelta y se fue. Cuando al Maestro Jesús le preguntaron, ¿dónde está la verdad? Guardó profundo silencio. Es decir, que la verdad no es algo de conceptos, la verdad no es algo de lo que yo haya vivido. Ah, entonces acá yo tengo la verdad de todo, ¿no? Uno tiene una experimentación con base a algo, algunas prácticas, pero yo no me puedo parar aquí a decir, no, la verdad y la realidad omnipotente es esta, no. Cada uno de nosotros tiene que hallar esa verdad, pero esa verdad no está en un libro, no está en una enciclopedia, no está con ninguna filosofía, no está con ninguna religión. Debemos es extraerla. Lo mismo sucede si nosotros con este conocimiento no ponemos en práctica las diferentes técnicas que se enseñan, pues sencillamente esto se convierte en una teoría más, en un conocimiento más y ya, y sencillamente queda en el olvido. Pero cuando nosotros nos volvemos prácticos, por ejemplo, con la técnica de la meditación,
pues vamos a poder experimentar esa verdad. Esa verdad, sencillamente, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está esa verdad? Nuestra mente desconoce esto. Hay otro koan que podemos preguntarnos, ¿sí? Y es, por ejemplo, ¿dónde está el vacío? Entonces vuelvo al ejemplo. Una persona intelectual va a decir, no, pero ¿de qué vacío me habla? ¿Del vacío cuando usted se bota al vacío o el vacío de la nada o el vacío de una pieza desocupada o la oscuridad? No. ¿Dónde está el vacío? No piense. Yo no le estoy diciendo a usted de qué vacío. Sencillamente estamos preguntándonos dónde está el vacío. ¿Mm? ¿Qué es el vacío? ¿Qué es la nada? Si nosotros en este momento pudiéramos saber qué es la nada, ¿qué es la nada? O sea, que no existiera qué, nada. Un planeta, el sol, las estrellas, el universo. Esa es nuestra mente. La mente va a querer tener entonces diferentes ideas y bajo ese argumento ella se sustenta y se sostiene. Pero cuando nosotros tenemos un conocimiento, una ciencia objetiva, esto tumba cualquier idea y filosofía intelectual que no haya sido comprobada a través de un conocimiento objetivo. Entonces, esta es otra frase que no tiene una respuesta, ¿sí? Es sin respuesta. Y cuando nosotros empezamos a meditar, por ejemplo, con este koan, sencillamente vemos el hueco y nos vamos allí, ¿sí? ¿Cuál es el vacío? Inmediatamente uno va a imaginar la nada. En ese punto, nos imaginamos que nos vamos por eso que es la nada, sea un hueco, lo que sea, porque estamos buscando es un hueco. Entonces solamente nos vamos a preguntar, ¿dónde está el vacío? Hasta que veamos el hueco y ¡plum! Esa es la escapatoria de la esencia de todo ese ego, ¿sí? En algún momento alguien podía experimentar que entonces la nada sería no experimentar el ego, no tener ego. En ese momento, en ese espacio, se libera la conciencia, la esencia, y nos podría dar una respuesta más acertada. Acá no se tiene la respuesta, ¿sí? He hecho esta técnica de la meditación y koanes, pero es algo que se ha vivenciado en función de uno, ¿sí? Una sabiduría que uno tiene. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene también esa sabiduría y esa es la invitación de esta conferencia, que cada uno de nosotros experimente su propia verdad, su propia realidad. Esa realidad yace en nuestro mundo interior y no la podemos encontrar en ningún lugar externo, en ninguna escuela, en ningún colegio, sino mora en nuestro mundo interior, cuando aprendemos a sacar esa sabiduría. Veamos otro que es muy interesante, otro koan, otra frase sin respuesta. Entonces, si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? ¿Sí? Aquí va a empezar nuestra mente a seguir revoloteando. Si, por ejemplo, vamos a hacer la práctica de la meditación con este koan, bueno, si todo se reduce a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? ¿Sí? O sea, todo se reduce a uno, ¿eso a qué se reduce? Si es lo mínimo a lo que puede llegar. Entonces, muchas personas intelectuales pueden tener muchas teorías. Alguien de pronto un poco más sagaz puede decir, no, pues todo se reduce al átomo. Bueno, ¿y a qué se reduce ese átomo? Ah, no, a un todo. Bueno, ¿lo experimentó realmente o es un concepto de la mente? Yo en este momento, por concepto de mente, podría decir, no, pues se reduce a todo porque si la unidad es un átomo y un átomo es la expresión de un universo, pues todo se reduce a toda esa, digamos, a todo eso que es lo que es mayor o lo que es inmenso o lo que es muy grande. No, nuestra mente siempre va a empezar a bloquearse, ¿sí? Así como me pasó ahorita, va a empezar a bloquearse, a bloquearse, a bloquearse, porque sencillamente ella no conoce este tipo de verdades. Este tipo de verdades no es para nosotros volvernos intelectuales y empezar a decir, bueno, a ver, ¿dónde está el vacío? ¿Dónde está Dios? ¿O quién creó a Dios? ¿O quién creó al hombre? No, sencillamente sirves para que nosotros podamos ver una sabiduría muy diferente, podamos lograr extraer eso. Porque siempre esas grandes preguntas se las hemos dejado a esa persona sin conocimiento, a personas con gran ignorancia, que solamente se basan en temas intelectuales, pero que de objetivo no se tiene nada, cuando todo eso está en nuestro mundo interior. Este también da resultados muy positivos si nosotros hacemos con seriedad la práctica, ¿sí? El método para poder liberar nuestra esencia y experimentar a qué se reduce la unidad. El koan es necesario ¿para qué? Para que se dé la escapada. Recordemos, el koan no sirve para intelectualizarnos más, sino para bloquear el ego, la mente, la mente. Entonces,
como decía, el primero, el de si dos palmas suenan así, ¿cómo suena una? Pues ese da buenos resultados. Experimentado el de la unidad y también da muy buenos resultados. Todos pueden dar muy buenos resultados. Ustedes también pueden tener esas frases, esas preguntas que no tienen una respuesta para la ciencia o para nuestra mente, esas también sirven. En algún momento una alumna decía, bueno, pues yo quiero intentarlo con ¿dónde está Dios? O ¿quién creó a Dios? Eso es una pregunta, es un enigma. ¿Quién creó a Dios? O de dónde proviene, o quién lo creó a él, o de dónde salió todo eso. Nuestra mente sencillamente no puede entender eso. Eso es como cuando nosotros tenemos en la cabeza una cifra ya inimaginable, ¿sí? Miles o trillones de dólares o de pesos, o miles, miles, miles y millones de... Ya llega un punto donde la mente es como si se, se, se apagara, se bloqueara, se quemara, porque sencillamente no lo puede, digamos así, como visualizar. Así sucede con los koanes. Vamos a ver que ahí vamos a extraer nosotros una sabiduría. Entonces, ¿cuál es la práctica para la meditación con los koanes? Lo primero que nosotros necesitamos, y es importantísimo, es tener un lugar muy tranquilo. Este tipo de prácticas, lo ideal es hacerlas donde no haya música estruendosa o personas hablando duro, o donde nosotros estemos viendo televisión o con música por ahí, quién sabe de qué forma. No. Necesitamos un lugar tranquilo, necesitamos interiorizarnos, ¿sí? Es decir, buscar ese espacio para encontrarnos con nuestra propia conciencia, para dejarla expresar, y esto va a ser alguna parte de nuestra casa. Aquí nos vamos a dar cuenta de la importancia de tener un cuarto para la meditación. Meditación, concentración, relajación, para todas esas prácticas que debemos sacarle tiempo a diario. Entonces, ahí vamos a poder ver lo que es buscar esa sabiduría y ese poder. Entonces, este lugar se va a convertir en un lugar muy especial para nosotros. Este lugar no debe ser un lugar donde uno vaya a gritar o a decir groserías o a pelear, porque se va a cargar con una energía muy diferente. Pero si nosotros empezamos a magnetizarlo con ese ánimo, con esa fuercita que da el trabajo interior, cada vez que nosotros lleguemos a ese lugar va a ser un ánimo, ¿sí? Va a ser como un gusto, una dicha de uno estar allí porque nos brinda ya algo muy diferente. Lo segundo que vamos a hacer es el Belilin y el círculo mágico. Recordemos que pues nosotros nos cargamos de energía negativa por lo que hablamos, por lo que sentimos, por lo que pensamos y bueno, en el lugar a veces hay visitas o personas que dicen groserías o bueno, por lo que sea, por nuestros propios defectos. Entonces ese Belilin y ese círculo mágico sirve para proteger, para limpiar el ambiente, para que no hayan ciertas larvitas negativas ahí, que no nos deje concentrar. En algún momento una persona siempre tenía problemas para meditar porque se desconcentraba y en el momento en que empezó a experimentar lo que era el Belilin y el círculo mágico, que es la conferencia número 7, pudo remediar un poco más esa situación. Entonces esto es muy importante. El tercer paso es siempre hacer una súplica de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre interior. Esto es fundamental. Nosotros siempre debemos es valernos, si es contar con nuestro Padre, porque cuando nosotros empezamos a hacer, el que hace es el ser. Nuestro ser es el que nos permite tener esos hallazgos, esas comprobaciones, esas comprensiones vienen es de nuestra conciencia. Entonces, por eso siempre le debemos pedir a ellos que nos asistan, que nos den concentración, imaginación y toda la voluntad para poder ejecutar esta práctica, por ejemplo, con nuestras propias palabras. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una relajación lo más simple posible, ¿sí? Viendo que todo nuestro cuerpo esté cómodo, que nada nos vaya a tallar, a picar, no, que se me durmió aquí la pierna, que se me durmió acá el hombro, que siento acá ya, mejor dicho, una tensión, no, debemos estar muy cómodos, súper relajados. Entonces, si queremos hacer esta práctica sentados en un cómodo sillón o acostados, ojalá no nos coja el sueño, está muy bien. Lo importante es que nosotros estemos muy relajados. Si nosotros no logramos relajar, entonces podemos tener casi el 50-60% de ganancia en la práctica. ¿Cómo nosotros vamos a hacer ese proceso de relajación? Ya lo hemos enseñado. Vamos a empezar a visualizar cada una de las partes de nuestro cuerpo y le vamos ordenando que se aquiete, que se relaje, que se distensione. ¿Sí? Si tenemos una tensión en la rodilla, entonces si estamos sentados o acostados,
Con nuestra imaginación llevamos allá toda una energía y le mandamos, le decimos con voz fuerte que se distensione, que descanse, que se relaje, ¿sí? E imaginamos que esta parte se distensionó. Así lo vamos a hacer rápidamente por todo nuestro cuerpo hasta que lleguemos a estar muy, muy, muy cómodos. Hay personas que en un punto llegan a no sentir el cuerpo, maravilloso. Luego vamos a dar el siguiente paso. El quinto paso es hacer un pensamiento evolutivo. ¿Cómo así un pensamiento evolutivo? Vamos a imaginar, por ejemplo, el proceso evolutivo de una planta, ¿sí? Hay personas que lo hacen con el proceso evolutivo de un ser humano o de una comida, de un rosal. Bueno, aquí vamos a colocar el ejemplo con una plantita. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? Para poder empezar a aquietar, a distensionar la mente, empezarla a cansar un poquito. Vamos a imaginar que preparamos un terreno, compramos el lote, bueno, en un lugar, luego vamos a deshiervarlo, luego imaginamos cómo desinfectamos la tierra, cómo lo vamos abonando, cómo tenemos un semillero, lo vamos preparando, colocamos las semillitas hasta que estas empiezan a germinar, luego empiezo a hacer esos surcos, imagino la tierra, el color de la tierra, el olor de la tierra, lo mejor que podamos, ¿no? Luego cojo estas semillitas que ya empezaron a germinar y las trasplanto donde hice los surcos, las empiezo a regar, ¿sí? Con el agua, imagino el sol, todo lo mejor que yo pueda. Todo ese proceso evolutivo empiezo a ver cómo nacen, cómo empiezan ya a crecer, a aflorar, todo esto, hasta ese punto. Entonces, digamos que, bueno, acá en la imagen tenemos un cultivo de girasoles, imaginemos que es un rosal o lo que nosotros queramos imaginar. En ese proceso evolutivo, hasta podemos ver, sentir el olor de ese rosal o de ese cultivo, de esas flores, podemos sentir el aire, ¿sí? Cómo llega a nosotros, todo eso lo vamos a imaginar, ¿sí? La idea no es quedarnos ahí una hora, no, algo sencillo, pero detallitos, con detallitos. Luego, ¿qué sucede? Luego de que tenemos ese rosal bien bonito, mejor dicho, las flores todas han florecido, bello, hermoso, ahora vamos a ir con un proceso involutivo. En ese proceso involutivo, entonces vamos a ver cómo el tiempo ya pasa, tal vez cambian las estaciones, ya no brotan igual, sí, ya empiezan a deshojarse, es decir que va a llegar un momento donde las planticas ya no van a tener un crecimiento, ya no va a ser lo mismo. Empiezan ya a marchitarse, empiezan a secarse, digamos que ya el sol no les da igual, ya la lluvia, sí, por más de que haya riego, lo que sea, ya no le funciona a este rosal o a este cultivo. Se van secando completamente hasta que pasa el tiempo, un viento y las tumba. Entonces ya no quedó absolutamente nada. El viento se llevó las ramas y eso que nosotros teníamos completamente se acabó. Ese es el proceso involutivo. ¿Qué vamos a hacer con ese pensamiento evolutivo y ese pensamiento involutivo? Viene la síntesis del pensamiento, es decir, que viene como una quietud de la mente. En ese momento podemos experimentar cómo la mente se aquieta un poquito. Esa síntesis es la quietud de la mente. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir el koan. Obviamente el koan, pues lo tenemos presente antes de empezar la práctica. Podemos decir, bueno, yo hoy quiero intentar hacerlo con el de las palmas. Entonces hacemos todo esto del lugar tranquilo, el Belilin, la súplica, la relajación, el pensamiento evolutivo, el pensamiento involutivo y vamos a colocar el koan. Entonces en ese momento tenemos nuestros ojos cerrados, concentrados en el corazón, relajados lo más que podamos y colocamos el koan, lo traemos a la mente. Entonces ahí colocamos el koan y ¿qué sucede? Pues lo que les decía en un principio, vamos a buscar que la mente de vueltas y vueltas y vueltas y soluciones, va a llegar a un punto donde la mente ya no va a poder soportar más. Y sencillamente en ese momento es que se escapa esa esencia, la conciencia de nosotros y podemos experimentar la sexta y la séptima dimensión. Hay muchas cosas que no las podemos explicar con el verbo, ¿sí? Hay que aprenderlas a sentir. Yo siempre le digo a los alumnos, volvámonos a sentir, ¿qué siente? No, es que no sé qué hacer en esta situación, no.
Usted tiene que aprender a sentir, sienta las cosas, es algo correcto, es algo incorrecto. Entonces de nada sirve aquí citar casos, experiencias de, ay, no, se siente tal cosa, o la sexta y séptima dimensión es esto, porque sería un concepto más. Si no lo hemos experimentado, es un concepto más. Entonces, por eso se dice que la meditación es el pan del sabio. Esto nosotros lo podemos hacer en 40 minutos, en 50 minuticos, en una hora, si la hacemos bien concentraditos, bien disciplinados, bien relajados. Lo importante, es importantísimo, la relajación. Si nosotros aprendemos a relajarnos y a concentrarnos, vamos a poder lograr esta técnica y ya cada uno de ustedes va a experimentar. Ese koan les va a servir es para aquietar la mente. Bueno, algunas personas han podido experimentar la verdad de ese koan, ¿sí? En medio de la meditación, en medio de ese estado de samadhi, no solamente experimentan la sexta y la séptima dimensión, sino que también traen una respuesta de ese koan, pero eso es algo que brota de su propio ser, brota de su espíritu, de su conciencia. Y allí es cuando las personas, incluso el maestro Samael decía que el individuo debería experimentar esas dimensiones superiores para que se acerque un poco más a lo que es la autorrealización y a lo que es el despertar de la conciencia. Como nosotros desafortunadamente estamos todos tan dormiditos por todo nuestro ego, pues por eso sentimos que esto es más real. Tenemos ese sabor vida. Ah, no, sí, es más real esto, mi casa, mi carro, mi finca, mi plata, mis cuentas de ahorro, mis tarjetas de crédito. Claro, eso es más real. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado la oportunidad de experimentar lo superior y lo verdadero. Cuando una persona empiece a experimentar eso, va a empezar a sentir lo que es acercarse al despertar de la conciencia y va a hacer algo que va a anhelar. Entonces, por eso, la invitación es a que nosotros comprobemos. Si nosotros no comprobamos nada de esto, pues sencillamente en un momento nos vamos a aburrir, nos vamos a cansar, vamos a decir, no, esto no sirve, más bien me voy a afiliar a tal escuela o a tal cosa. No. Esto no es de escuelas, esto no es una teoría, esto es un conocimiento completamente práctico que todos tenemos la capacidad de poder experimentar. Entonces, los dejo con la frase, la meditación es el pan del sabio. Esta es la conferencia. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, bienvenida sea. Acá lo importante es poder solucionar esas dudas. Recordemos que para recibir el audio de esta conferencia, los PDFs o cualquier inquietud, pregunta que ustedes tengan, tenemos ese grupo de WhatsApp. Ese es el número para que nos escriban cualquier cosa que necesiten, un audio que ustedes quieran tener o que, bueno, en fin, esa es la idea. También los invitamos a la página en YouTube, Autorrealización Centroamérica e Islas. Aquí también queda grabada la conferencia. Las vamos subiendo semanalmente. Ustedes pueden darle clic a la campanita, que son las notificaciones, para que les lleguen los mensajes cada vez que subamos una conferencia diferente. Los invito entonces el viernes a las 7:30 de la noche, hora El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y algunas islas cercanas, a la conferencia número 37 que se llama La técnica para el desdoblamiento astral, es decir, el saltico. Esto va a ser algo que si nosotros vamos a poner en práctica, vamos a darnos cuenta lo fácil que es desdoblarnos aprendiendo a aplicar esta técnica. No les digo más porque daría la conferencia, es de hecho muy corta, pero es completamente práctica. Entonces, bienvenidas todas las personas que se conectaron en este momento. Les doy un saludo a todos. Vamos a ver si hay alguna inquietud. Vamos a responder las preguntas. Muchas gracias.